Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal, gracias por estar viendo esta presentación. Los invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros nuevos estudios. Y para ahondar más un poquito en aspectos prácticos, estamos tomando lecciones últimamente de encuentros de Jesús con las personas. Hemos hablado bastante en estos últimos días en los encuentros de las mujeres con Jesús, como el encuentro de la mujer samaritana, o el encuentro de María, o de la mujer adúltera, o de la mujer pecadora. Hemos estado mostrando cómo Jesús ha ido perdonando, sanando, restaurando esas vidas, tan solo con encontrarse con ellas. Yo creo que el concepto puede ser trillado de tener un encuentro con Jesús, pero significativamente lo que sea que en lo que intervenga Jesús va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Hay una posibilidad de cambio real en nuestra forma de ver el mundo, por lo menos. Puede que las personas no dejen de cometer errores porque la perfección es una utopía dañina. La perfección, el no errar, el no equivocarse, el, el no defraudar a otros, nunca es algo que si buscamos ir por esa línea nos vamos a decepcionar y a martirizar nosotros mismos en nuestra conciencia. Sin embargo, cuando nos encontramos con Jesús, otras cosas cambian. Jesús no se preocupa de cambiar nuestra falibilidad. Jesús nunca busca cambiar que cometamos errores o que fracasemos supuestamente en ciertas cosas. Lo primero que Jesús busca sanar es a ti en tu corazón y en tu conciencia, como dice el libro de Hebreos. Lo primero que Jesús hace antes de sanar a una persona es decirle, estás perdonado. Luego toma tu camilla y anda. Lo primero que Jesús hace es perdonarlo. O sea, para que estas personas también tengan misericordia para con su propia persona y luego para con los demás. Otra de las cosas que hace Jesús es dar esperanza, motivos de vida, motivos de alegría, nuevas oportunidades que generan gratitud en el corazón, que probablemente antes del encuentro con Jesús no había. Entonces, si tú ya estás agradeciendo, es un cambio tangible. Si tu conciencia está más saludable, si ya no te condenas tanto a ti mismo ni eres tan duro contigo mismo, es que Cristo está haciendo cosas en tu vida. Otra de las cosas que Jesús hace, y es lo que vamos a ver a día de hoy, es ayudarte a ser impermeable frente a las personalidades o instituciones, bien, abusivas. Es ayudarte a que no puedan controlar tu vida. Jesús mismo no permitió que las tradiciones de la religión de su época controlara lo que él debía o no debía hacer. Jesús tenía un punto de vista acerca de cómo era lo que Dios decía a través de las Escrituras y lo seguía tranquilamente él en su conciencia. Si había que recoger espigas con los discípulos en sábado, recogía espigas, sabiendo él que no hacían nada malo, aunque a los líderes religiosos les pareciera mal. Jesús seguía muchas costumbres, como era la costumbre de la época ir en Shabbat a la sinagoga, porque eran judíos. Jesús, conforme a esa costumbre, él iba. De hecho, la palabra que era conforme a su costumbre, la traducción del griego es conforme a la costumbre de la época. O sea, hay dos palabras, una para la costumbre de una persona, pero esta variante griega es para la costumbre popular de la cultura. O sea, Jesús iba conforme a la costumbre de la cultura para poder alcanzar a las personas que vivían allí. A Jesús no le interesaba la sinagoga. De la sinagoga lo sacaban a empujones y a pedradas. Lo recordarán muy bien.
Cada vez que Jesús pisaba una sinagoga tenía problemas, porque él era revolucionario. A Jesús no le importaba seguir las normas, ir a la iglesia. No, a Jesús le importaban las personas que iban a la sinagoga. A Jesús no le importaba el templo porque él mismo era el templo. Su carne era el velo. Ese templo estaba vacío. Ese templo no era la casa de Dios. La casa, la morada de Dios era su cuerpo. El cordero es el templo, dice Apocalipsis. Jesús lo sabía. ¿Pero por qué iba al templo? Para alcanzar a todas esas personas que estaban en esas tradiciones del templo. Jesús sabía que de ese templo no iba a quedar ni piedra sobre piedra que no fuera derribada. Entonces, él se mantuvo firme frente a las expectativas de, como por ejemplo, cuando sus hermanos y familiares le decían, oye, ¿no vas a subir a la fiesta? Y él decía, no, no voy a subir a la fiesta. Ya sabré yo cuándo subo. ¿Se fijan? O sea, pero, ¿qué clase de cristianos estamos creando en las iglesias? Si se ponen a pensar, la categoría de cristianos es un cristiano sumiso. Y esto, muy bien, o sea, está la humildad, la mansedumbre, pero no alguien ingenuo. No creo que Jesús fuese alguien ingenuo, ni que se dejara manipular por las expectativas de los demás. De tal forma, Jesús rompía las expectativas que todo su pueblo y sus discípulos y su familia quería que él fuera un Mesías libertador del yugo romano, un Mesías que tomara el trono de David, se sentara en él y gobernara a Israel y los liberara de los romanos. ¿Jesús qué hizo? Todo lo contrario. Cuando le decían, Señor, no vayas a Jerusalén, Pedro, quítate de delante y ponte atrás. Me estás siendo estorbo. Yo voy a Jerusalén. Porque como debe ser, no es como ustedes tienen en sus expectativas. Yo tengo un plan de vida trazado y voy a cumplir ese plan. Así sea, les guste a los fariseos, les guste a los discípulos o no, este es el plan de vida. Por supuesto, no egoísta, no diciéndoles no me importa lo que ustedes digan, pero siendo firme en su decisión y su forma o estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Todo eso, todo eso es importante en el carácter de Jesús. Porque, como dijo un conferencista, hay que ser mansos, pero no mensos. Eso dice mucho. Porque si fuéramos maleables, si fuéramos los que se ablandan frente a las expectativas de las personas, si decimos lo que los otros quieren que digamos, no tenemos una opinión propia, ni tampoco tenemos la capacidad en esas condiciones de seguir nuestro propósito de vida, porque vamos a permitir que otros escriban nuestro guión de vida y nuestra forma de amar a Dios. De ahí que en la época de Jesús y de los apóstoles, judaizante venía y los corintios que escuchaban a Pablo, bueno, ya nos vamos con Pablo. Escuchamos a Pedro, pues vamos a irnos con Pedro. Yo soy de Pedro y se dividían. Y al final venían los judaizantes, que se hacían llamar los superapóstoles, y decían, no, creo que tenemos que guardar la ley como dicen esto. Y no tenían una postura firme. Pablo les dijo, ¿tan necios sois? O sea, no son capaces de mantener una línea de pensamiento, pero no una terquedad, sino una seguridad. O sea, si ya les mostré que Cristo, la gracia de Cristo, es el camino, ¿por qué ahora, empezando por el Espíritu, van a terminar por las obras de la carne? Gálatas insensatos, les decía también a los de Galacia. Entonces, con esta introducción, quiero que revisemos un encuentro que tuvo Jesús
en el que la persona impactada pudo pararse y tomar su propio camino y dejar de ser maleable a la religión. O sea, lo dejaran de manipular, de menospreciar, de utilizar. Y nadie ahora podía intimidarlo. ¿Cómo sucedió este cambio? Pues con un encuentro con Jesús. Vamos a ver la historia de uno que fue expulsado de la iglesia. Así que vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Y vamos a ver, hemos estudiado Juan 8, Juan 7, vamos a estudiar Juan 9. Y en el versículo 1 dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, esta creencia de que podían haber pecado sus padres o él de alguna forma antes de nacer, para nacer ciego, porque ¿cómo peca él y para nacer ciego? Tiene que pecar antes de nacer. Y esta creencia se había extendido por los fariseos que justamente después le dicen, tú naciste del todo en pecado. O sea, los rabinos de la época habían enseñado que si tu padre pecaba, entonces los hijos comían las uvas agrias. A los hijos se les transmitía el castigo hasta la tercera o cuarta generación. Ah, perdón, los padres comieron las uvas agrias, los hijos tienen la dentera. Eso es ese concepto, Ezequiel 18 dice que ya no está vigente. Ese concepto de que el pecado del padre ya no sería sobre los hijos, pero existía esta enseñanza de que si tu padre pecaba, tú recibías el castigo de alguna forma por el pecado de tu padre, y era un castigo de Dios, por lo que tú estabas maldito por Dios, y si tú estabas maldito por Dios, no podías tener beneficios porque tú nacías en pecado. O sea que la enfermedad era vista como una maldición de Dios. Y además, este era pobre. Por otro lado, tenían vivos a sus padres, los conocían. O sea, la pregunta de los discípulos es bastante válida en el contexto de la época. Y dígame si hoy no se enseña esto mismo en las iglesias. De hecho, viene una doctrina desde Agustín de Hipona que es el pecado original por el cual se bautiza a los niños cuando nacen, porque si el niño muere sin ser bautizado, no se va al cielo, se va al limbo. Esta perspectiva viene de que como Adán pecó, todos fuimos condenados, pero dejan de lado el concepto de que la justicia de Cristo nos justificó a todos los que fueron condenados por Adán. Romanos 5:18. Además de que Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que un niño no es culpable ni está siendo castigado por el pecado de nadie ni de él mismo. Este asunto del pecado original dice que hay una depravación completa y total en nosotros mismos, que inconscientemente pecamos y podemos ser castigados y culpados por ello. Esa idea, Jesús mismo ahora la va a desmentir, pero los discípulos se la habían comprado a los religiosos de su época. Como hoy muchos lo han comprado. Cuando tienen una enfermedad, dicen, Dios debe estarme castigando. O cuando alguien de su familia se enferma, dicen, debe ser un castigo de Dios porque hice esto o esto. Y dice, respondiendo Jesús, dice, no es que pecó este, ni sus padres. O sea, ¿por qué vienen las enfermedades? ¿Porque alguien pecó? No, porque Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103.
sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, la parte que le corresponde a Dios es sanar la enfermedad, no enviar la enfermedad como castigo de nada. ¿Ok? Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles son las obras de Dios? Sanar, dar luz, dar vida, no dar muerte, no dar enfermedad. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y a esto se refería a Jesús, en muchos sentidos, de que mientras Él estuviera aquí en esta tierra, Él podría sanar a las personas, Él podría manifestar la luz de la gloria del carácter del Padre, porque Él es el sol de justicia trayendo a sus alas salvación. Y Pedro dice que hacéis bien en estar atentos a la escritura que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, pero hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Claro, Cristo está en el mundo y puede ser la luz del mundo, pero luego esa luz debe estar en el corazón de cada persona hasta que el día sea perfecto. El lucero de la mañana, el Cristo que crezca en nuestros corazones y alumbre todo. Y nosotros ser la luz para el mundo. Hablarles a otros de esa luz del amor de Cristo. El amor que no es castigar a las personas por la pseudo justicia de que muchos hablan, sino amar, sanar a las personas. Esa es la luz que mostró Jesús, las obras del Padre. ¿Entiende? Cuando Jesús se retiró y pasó a morar en los corazones de las personas, ya no estaba Él para decir, así es el Padre. Pero mientras estuvo, podemos mirar cómo es el día con Él. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viniendo. Ok, ¿por qué Jesús hace lodo? Escupe en tierra y con su saliva hace lodo. ¿Por qué? Y esto es muy interesante porque una de las leyes que había impuestas sobre el sábado, que eran muchas, era que no se podía escupir porque hacías lodo en sábado. Y justamente da la casualidad que era sábado. La pregunta es, ¿Jesús podía haberlo sanado sin escupir? Claro que sí, claro que podía. ¿Por qué lo hace? Justamente porque no se podía. O sea, Jesús lo hace a propósito para romper con las expectativas de la época de que está mal visto hacer lodo, escupir en sábado, porque como haces lodo es un trabajo y estás quebrantando el sábado. Jesús justamente lo hace por eso. Y al enviarlo al estanque, hace que todos vean a este hombre yendo a lavarse. Entonces los vecinos y los que habían visto que era ciego decían, ¿se dan cuenta? O sea, como va y vuelve, todos lo ven. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Uno de ellos decía, él es. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy el que mendigaba. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús, salvación de Dios, hizo lodo, me untó los ojos. Noten que él da el detalle, que hizo lodo y le untó los ojos. Él no lo vio porque era ciego, pero de alguna forma Jesús hizo notar esta situación y lo hizo evidente. Y me dijo, ve al estanque de Siloé, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Jesús se pierde. Jesús de pronto desaparece. Y este hombre se encuentra con sus hermanos de iglesia y dice, ¿no es este el que estaba siempre mendigando?
¿Han visto esta clase de cristianos? Que siempre están pidiendo que los visiten, que no me vino a visitar el pastor. Siempre están pidiendo que les enseñen de la Biblia, y que aprender lo que el pastor tiene que decir o lo que los hermanos tienen que darle. Siempre está reclamando esto, siempre está mendigando por el afecto de las personas, por sentirse aceptado, mendigando por un cargo en la iglesia. En un sentido, de alguna forma las personas lo conocían como un mendigo que necesitaba de la caridad de ellos. Ahora se están preguntando, oye, ¿no te pareces a ese mendigo? El primer cambio que hace Jesús es que tú dejes de mendigar por ser aceptado o cumplir con las expectativas de los demás. Deje de tomar las migajas de la aceptación de las expectativas de otros, porque realmente estás mendigando. Estás mendigando, te doblas cuando otro quiere que hagas algo. O te dice lo que es correcto que debes hacer y tú vas y lo haces. Y tú vas y lo haces todo por tener algo de atención, algo de importancia, por cumplir, por sentirte aceptado, de alguna forma amado. Este era el mendigo. No solo era ciego, era mendigo. Pero el hecho de que él pudiese ver hacía que él dejase de mendigar. Cuando Jesús nos abre los ojos, dejamos de mendigar. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, ante los pastores principales de la época. Y era día de reposo, era sábado, cuando Jesús había hecho el lodo. ¿Se dan cuenta que aquí Juan da el detalle? O sea, Juan lo sabe. Juan sabe que esto es importante. Jesús hizo lodo en sábado. De aquí no hay más misterio. Jesús lo hizo por eso, porque era sábado y lo hizo a propósito. Y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Por qué no guarda el día de reposo? Porque hizo lodo. Una tradición de ellos que había incumplido, una expectativa de ellos que había quebrantado. Oye, ¿ustedes conocen personas, grupos religiosos, que categorizan, miren, este no da el diezmo por lo que no puede ser de Dios? O este no guarda el sábado, ¿cómo es posible que venga algo bueno de él? ¿Cómo Dios le va a contestar las oraciones a él? Seguro le contestó Satanás porque este no guarda el sábado. Como estos no guardan el sábado, entonces no pueden venir de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Han sabido de este estigma religioso? Como este no guarda el día de reposo, no puede ser del pueblo de Dios, por lo que no pueden venir cosas buenas de él, ni Dios puede estar ayudándolo. ¿Cómo era el parámetro de estos fariseos? ¿No guarda el sábado? Dios no está con él. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Ok? Todavía no sabía quién era Jesús, pero sí, de seguro es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, ahora negaban el milagro y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Y qué bueno, porque este
ya no, ya no estaba dependiendo de la opinión de sus padres o de la expectativa de sus padres o la expectativa de los líderes religiosos. Ahora él por sí mismo se va a valer y va a responder a las preguntas de estos líderes. Esto dijeron sus padres, que miedo, tenían miedo. ¿Pero de qué tenían miedo? De los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Ahora, esto al principio no es tan grave, pero más tarde se volvió bastante grave, porque ser expulsado de las sinagogas te traía serios problemas con los romanos. Porque los romanos reconocían el culto a César, pero también reconocían y respetaban el culto de los judíos, sabían que no se iban a doblegar al culto a César. Había una tremenda ahí oposición de los judíos, negarse a adorar a César. Y si alguien era expulsado, su nombre borrado, tachado de las sinagogas, entonces el romano te iba a decir, ¿y tú a quién adoras? ¿Tú eres judío? No. ¿Dónde está tu nombre en la sinagoga? No, no está. Entonces tienes que adorar a César. Y un judío no iba a querer adorar a César y iba a estar en serios problemas. Esta es la gran dificultad con la persecución que hubo con los apóstoles, para entender el contexto de la época. Por eso tenían miedo de los judíos los padres. Pero dígame, al día de hoy, ¿a qué hay que tenerle miedo? Pero si te expulsan de la iglesia, ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el gran problema de hoy? Que te han enseñado que si tú sales de la iglesia, estás fuera de la cobertura de Dios. Entonces, probablemente Dios ya no esté contigo. Pero noticia de última hora, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros para siempre, nunca nos abandona. Jesús está tan cerca porque en Él todos vivimos, nos movemos, somos. Es el Padre de todos, en el cual está sobre todos, por todos y en todos. O sea, mira, la iglesia no es donde está Dios. Dios no está ahí en la iglesia, pero está contigo, en ti. Por eso vuelvo a preguntar, ¿de qué hay que tener miedo si alguien te amenaza con quitarte el cargo o expulsarte de la iglesia? En aquella época, entendible. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Hay otro problema. Me van a sacar de mi comunidad, de mi estatus, porque dentro de la iglesia soy líder de esto, soy jefe de diáconos, de Dorca, soy líder del club de la iglesia, tengo bastantes reconocimientos, predico allí, muchas cosas que suceden y pasan por la mente. Es el único grupo social que tengo. Son cosas que pueden ser como consecuencias inconscientes que sientes que si te expulsan, pues de alguna forma te quitan una parte de tu vida. Y dicen, habían acordado si alguno confesara a Jesús que era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cuántas cláusulas se ponen en las iglesias? Si escuchas a este, corres el riesgo de ser borrado de la iglesia. ¿Por qué? Porque este es un disidente, este no cree como nosotros. Es peligroso escucharlo. No lo escuchen, hermanos. Entonces, si alguien insiste en escucharlo, en hablar como habla esa persona o en hablar de esa persona o lo que predica y dice, pues a mí me parece bien, pues corres el riesgo de que te tachen de tu iglesia. Sigue diciendo, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él dijo, si es pecador, no lo sé. Y muy bien, porque a él no le consta. Y le dijeron, dice, si es pecador, no lo sé.
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que sé. Solo él sabe. O sea, porque cuando, por ejemplo, si escuchas a alguien en YouTube, por ejemplo, y él te dice y te muestra de alguna forma el Evangelio de Cristo y te sientes más libre, más lleno del Evangelio de Cristo, que siente que es un Evangelio más puro. Y justo en tu iglesia vienen y te dicen, mira, ese es un agente de Satanás, ese no es de Dios. Si tú te sientes así, Dios te está ayudando, Dios te está bendiciendo, Dios te está haciendo sentir mejor, pero ese no es de Dios. Así que no puedes seguir escuchándolo, porque ese es un pecador, o ese es un disidente, o ese es lo que sea, un hereje. Pero, ¿a cuántos de los que dicen eso le consta? ¿No será que simplemente está rompiendo con sus tradiciones baratas? Y por eso dicen, es un pecador, porque lo que Jesús, la razón por qué tenían para decir que Jesús no era un hombre de Dios, es que rompió con su tradición tonta de no hacer lodo, no escupir en sábado. ¿Y tenía razón Jesús? Claro que tenía razón Jesús. ¿Estaban en lo correcto los fariseos? No. Realmente es una tradición humana que no vale para nada ante Dios. Dios se enoja contigo si tú haces esto en sábado. No, obviamente que no. ¿Se fijan? Si alguien se atreve a romper las expectativas de la congregación, de la iglesia, de la denominación, automáticamente pasa a no ser hombre de Dios. Pero ¿quién determina eso? Nadie, a nadie le consta. Nadie conoce la vida del youtuber o del pastor que habla que presentó otro punto de vista. Nadie conoce la vida. Aparte, nadie está exento de errores. Todos somos pecadores. Para que vengan a decir, este es de Dios o este no puede ser de Dios. Tú no lo sabes. Muy bien, dijo el ciego. Yo no lo sé. A mí no me consta. Pero sí sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo. O sea, miren, cuando alguien de la iglesia te va a decir, oye, ¿por qué estás escuchando esto? Estás mal, eso no es de Dios. No tienen nada que decirte cuando tú le dices, mira, yo no sé si Él es de Dios, si tiene la verdad, si ustedes la tienen, no lo sé, no lo sé. Pero sé una cosa, que yo antes me la pasaba mendigando y ahora soy libre. Que antes me la pasaba sintiéndome culpable, con condenación en mi corazón, y ahora me siento con esperanza, me siento alegre, me siento contento y agradecido a Dios. ¿Cómo puede ser eso malo? Y nadie puede negar eso, porque la gente empieza a notarlo. Eso no se puede negar. No se puede negar. Es el mejor argumento. Y dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? O sea, es como diciéndole, pero ¿te das cuenta cómo te abrió los ojos? ¿No ves que quebrantó el sábado? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis que también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuraron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos, ¿verdad? Nosotros guardamos la ley. Por eso somos el pueblo correcto, porque nosotros guardamos los mandamientos, nosotros nos atenemos a la ley de Moisés. Tú eres discípulo de ese Jesús, que no guarda la ley, ese Jesús liberal, que anda quebrantando las leyes, las normas. Pero, ¿cómo te atreves a decir que nosotros somos discípulos? Se molestan, se ofuscan. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, es que, ¿qué argumento tienen ahora con eso? Porque si viene alguien predicando, independiente de quién sea, así nadie conozca nada de él, así haya salido de cualquier parte,
Pero si los frutos de su mensaje hacen que una persona viva feliz, que una persona crea en Jesús más fervientemente, que esté enamorada de Jesús, que esté agradecido, que viva de una forma diferente, con una conciencia más sana, se sienta perdonado y amado por Dios, dime, ¿qué puedes decir contra eso? No importa quién sea el que le haya traído ese mensaje, los frutos hablan por sí solo. O sea, el argumento del ciego era muy simple. Fíjese en el fruto. Yo quiero traer ahora la actualidad a eso, fíjense. Hay predicaciones o un evangelio de condenación, que si tú no haces esto, esto y esto, o cumples con esto y esto, entonces Dios te condena. Por lo que nunca vas a ser suficiente. Y siempre hay condiciones para tener el perdón de Dios. Siempre hay condiciones para la bendición de Dios, para ser salvo. Siempre hay que andar haciendo tratos con Dios. Ese evangelio nunca te va a traer paz. Siempre te va a traer tristeza, siempre te va a estar trayendo afligido, te va a traer hipocresía, porque vas a tratar de aparentar que has alcanzado la norma cuando en realidad no, de ser algo que no eres, de cumplir con las expectativas de tu iglesia, de cumplir con las expectativas de las personas y tus propias expectativas perfeccionistas. Y esos son los frutos de ese evangelio, que podría traer incluso hasta depresión. Que los saboteadores de la gracia, como muy bien dijo Dante Gebel, causaron que Judas se condenara a sí mismo. Pero Jesús no, Jesús lo perdonó. Entonces, el otro evangelio no te pone peros para perdonarte, el otro evangelio te deja el perdón de Jesús y te asegura que estás perdonado. No te tienes que tener un montón de condiciones y de trámites para recibir el perdón de Dios. Te asegura que siempre estuviste perdonado. El otro evangelio te acepta, seas ciego, lo merezcas, creas que lo merezcas o no. El otro evangelio no le importan las tradiciones ni los protocolos eclesiásticos para perdonarte, amarte y darte la libertad. No te pide que estés yendo a la sinagoga o a la iglesia. Al contrario, lo más probable es que cause que te expulsen de las sinagogas. Pero, ¿qué importa si ves? ¿Qué importa si eres libre? De momento, el ciego sigue estando dentro de la sinagoga y está rindiendo cuentas. Está en ese momento donde te llaman los líderes de la iglesia y te dicen, a ver, ¿qué estás creyendo tú? Pero esos son los dos evangelios. Pero por sus frutos los conoceréis. Uno te trae condenación, culpa, vergüenza y le tienes miedo a Dios. Y el otro te trae gozo, porque saberte salvado es gozo. La salvación de Dios es el gozo de la salvación. También te trae paz, porque si tú sabes que Dios te perdonó todos tus pecados, vas a tener paz, gozo, paz. Si tú crees en un Dios que no va a cortarle la cabeza a la primera que un enemigo se revele, y crees en un Dios que no destruye, en un Dios que es amable, es compasivo, te vas a transformar y parecer más a Él, tú también vas a ser más paciente. Pero olvídense de que van a generar cristianos pacientes predicando un Dios que se aira, impaciente, implacable. Olvídense de eso. Templanza. ¿De dónde? Amor, ¿no? Entonces, el mensaje se conoce por sus frutos. Ya no hablemos de la persona, hablemos del mensaje. Un mensaje trae unos resultados y el otro trae otros. Y eso nadie lo puede negar. Por sus frutos se conoce el mensaje. Entonces, sigue diciendo, eh, dice, y sabemos, el 31 que Dios no oye a los pecadores, dice, le dice citando sus propias enseñanzas doctrinales de los fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que a alguno le abriese los ojos. Y él sabía por experiencia esto, él sabía que no había forma de que a alguien se le abriese los ojos porque la teología de ahí ya lo había dicho. O sea, él era el más interesado en saber si tenía la posibilidad de que sus ojos fueran abiertos.
y tampoco a uno que nació ciego. No, no había posibilidad a uno que naciera ciego. Y dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Ok? Nada podría hacer. Respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsan. Llegó el punto. Se picaron. Él les dio una cátedra práctica de la Biblia y los eruditos y maestros de la Biblia se enojaron, se molestaron, porque ¿quién era este? Era el mendigo, era el ciego, era el que no entendía nada. Pero ahora el hermanito que nunca entendió nada, el que siempre estuvo dependiendo de ellos, ahora le cerraba la boca. Y había hecho falta un encuentro con Jesús para bajarles toda su teología al suelo. Solo un encuentro con Jesús. Y se enojaron y lo expulsaron. Cuando dicen, oye, este puede que sea un peligro porque sus argumentos están buenos y no nos gustan nada. Y mi querido amigo y hermano, aquí llega el punto crucial. Y esto es lo que quiero llegar con este tema. Cuando oyó Jesús que lo habían expulsado, interprétalo de esta forma, que lo habían expulsado de la iglesia, lo encontró, fue a él y lo halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira, mi hermano, si a ti te han expulsado de la iglesia o estás en esa conversación donde te están pidiendo cuenta de qué estás creyendo tú, créeme que es cuando te expulsan, así de directo voy a hacer, cuando te expulsan, que viene Jesús y te aclara el panorama y te dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y te pregunta a ti directamente, te expulsaron de la iglesia, ok, dejaste de creer, entonces ya no puedes servir y cumplir con todas estas creencias. Te rechazaron, se supone que Dios te abandonó, pero mira, aquí estoy y te estoy preguntando, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le respondió, dijo, Señor, ¿quién es para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. Si tú estás frente a tu Biblia y te han expulsado de tu iglesia, Jesús es quien está hablando contigo. Y no te está preguntando si guardas el sábado. No te está preguntando si dejaste de pecar, si cumples con estas expectativas, si vas a la iglesia, si te arrepentiste genuinamente. Te está preguntando una única cosa. Y está frente a ti y te dice, ¿crees en mí? Eso es el Evangelio. No hay nada más. No hay iglesia. Ya no hay sinagoga. Ya no hay templos. Solo estás tú y Jesús. Y tu encuentro personal con Jesús. Y te pregunta, oye, hijo, ¿crees en mí? ¿Crees en el Hijo de Dios? Tu pregunta debe ser, ¿quién es? ¿Cómo es Él? Y creeré en Él. Y con eso es suficiente. Y dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ese es el juicio de Jesús. No es condenar ni a los fariseos ni a los pecadores. No, es simplemente poner las cosas en su orden, poner el Evangelio donde debe ir, en Jesús. Si crees en Él y quieres saber quién es Él para conocerlo y creer en Él, todo.
tus ojos están abiertos para verlo, a Él. Y no hace falta nada más. Y aférrate a esas palabras porque son la garantía de lo que tenemos. El resto es relleno religioso. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Como son ellos los que se suponían que eran los guardianes de su redil, ahora resulta que el redil no es la iglesia. El redil es todos aquellos que creen solo en Jesús. El ciego era de su rebaño ahora. Y ellos no podían venir y seguirle condenando. Ahora Jesús se encargaba de protegerlo. De cierto os digo que el que entra por la puerta del redil de las ovejas, el que no entra, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Está diciendo, ustedes, fariseos, vienen ahora a querer quitarme a mi ovejita. Son ladrones, son salteadores. Así que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Este abre el portero y las ovejas oyen y su voz y a ellas las llama por su nombre y las saca. Y cuando las saca a todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Y esta alegoría le habló Jesús a ellos, que no entendieron lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, todos esos líderes religiosos son ladrones, son salteadores, y las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y fíjense, y saldrá y hallará pastos. ¿Pero qué se enseña? Que la iglesia es el redil, que la iglesia es el arca, pero que si estás adentro estás a salvo, pero que si sales te pierdes. ¿Dónde dice que te pierdes? No, no, no. Jesús dice, entras, sales, pero sales no para perderte, sino para hallar pastos. Libre. Aquí no hay problema de perdición. El problema son los ladrones. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, esa palabra es sacrificar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas, más al asalariado, que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir el lobo y huye. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se entiende ahora Juan 10 también? Porque está en el contexto de que acaba de recuperar una oveja de las garras de esos ladrones, salteadores, asalariados. Y esa es la realidad que vivimos hoy. Jesús está fuera de la iglesia. No lo dejaron entrar porque a Jesús lo echan de la sinagoga a pedradas. A Jesús lo expulsan a empujones porque les molesta lo que dice el Evangelio de Jesús. Jesús normalmente va a estar afuera. A eso, en ese mensaje, el que dicen no lo escuchen. A ese que dicen no lo vayan a escuchar porque si no, nos borramos del libro. Y si te borramos del libro de la iglesia, también te borra el libro de la vida. ¿Quién se creen? Te bautizo, ya que has creído en todas nuestras creencias, en todas nuestras credos, doctrinas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿De dónde sacaron esa fórmula? Si los nombres están escritos desde la fundación del mundo. ¿De dónde sacaron que cuando te bautizas te inscribes en el libro de la vida? Y cuando te bautizas en su iglesia. ¿De dónde? Claro, como entraste así, bautizándote para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, cuando te sales de la iglesia y te borran, a menos que te vuelvas a bautizar, tu nombre también es borrado del libro de la vida. Miren qué conveniente. No, mis hermanos. Jesús está en, fuera de la puerta de la iglesia. Jesús te está esperando a la salida. Cuando te echen, cuando te expulsen. Primero Él te va a abrir los ojos. Cuando te los abra, a todos los religiosos les va a molestar
lo que tú estás creyendo, sintiendo y diciendo. Y te van a echar. Y cuando te echen, ahí está Jesús. Y ahí comienza la entrada al redil. Recién ahí. Este es un mensaje para todos aquellos que hayan estado mendigando y después, cuando fueron abiertos sus ojos, los echaron. Para todos aquellos es ese mensaje. Jesús los espera en la puerta. Jesús los espera al lado afuera de la iglesia. Entra a su redil. Entra a su redil. Porque el resto, la religión, solo ha hecho del Evangelio una cueva de ladrones. Nada más. Mercancía. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, por haber escuchado esta presentación. Te invito a suscribirte a nuestro canal si te ha gustado. Y nada, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Por aquí les dejo algunos para que puedan ver.